Más adelante en su noticiero local KTVB en español, Bryan Kohberger es sentenciado y ahora pasará el resto de sus días en una cárcel. Le tenemos los detalles de lo que pasó en la corte durante su audiencia final. Además, el baile y ritmo de hip hop busca impulsar a los niños de la comunidad a cambiar los hábitos malos por los buenos. Y despedimos la semana laboral con otro día cálido y mayormente soleado, pero el fin de semana podría traer algunas rondas de tormentas. Tendré esos detalles en unos minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Es un placer saludarles. Yo soy Héctor Mendoza. Y hoy el día comenzamos con una noticia de grande importancia en nuestro estado. El miércoles un juez sentenció a Bryan Kohberger a 4 cadenas perpetuas consecutivas por el brutal apuñalamiento de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho, Ethan Chapin, Xana Kernodle, Kaylee Gonzalez y Madison Mogen. Además de la sentencia, Kohberger debería pagar una multa de $50,000 y una sanción civil de $5,000 por cada víctima, dinero que irá directamente a las familias. Nuestra reportera Gabriela López nos tiene cada uno de los detalles que vinieron durante la última audiencia. Gabriela, adelante. Héctor, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de expresar el dolor que les causó perder a sus seres queridos. Un momento que tocó el corazón de muchos, aunque con gran tristeza. Escuchemos. What happened that night changed everything. Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Dylan Mortensen, la compañera de cuarto de las 4 víctimas que fueron apuñaladas por Bryan Kohberger, dijo que desde esa noche, del 13 de noviembre del 2022, todo a su alrededor cambió. E incluso, ella ha lidiado con una inmensa ansiedad paralizante desde entonces. He didn't just take them from the world. He took them from me, my friends, my people. Mientras se quebrantaba en lágrimas, recordando a sus amigos y todo lo que el asesino le había arrebatado, Kohberger solo observaba con frialdad y con la mirada vacía, e incluso cuando los padres de las víctimas lo miraban directamente a los ojos. Los familiares de Kaylee Gonzalez giraron el podio para ver a Kohberger frente a frente. I will call you what you are. Sociopath. La hermana de Kaylee lo describió como un sociópata, psicópata y asesino. Continuó. You are not profound. You're pathetic. Diciendo que él no era una persona profunda, sino patético. Al final del discurso, varios en la sala del tribunal le aplaudieron. This moment, we will forget you. Y el padre de Kaylee le dijo con firmeza a Kohberger que su nombre sería borrado de la historia. Does not deserve our time and attention. Y la madre y padrastro de Maddie Mogen dijeron que no iban a dirigirse a un criminal ni gastar sus palabras en alguien como Kohberger. Through a lot of issues with addiction and with Pero el padre de Maddie conmovió a todos cuando empezó a leer una carta de cumpleaños que le había enviado su hija. Y en ese momento confesó que entre todos sus errores, su hija era lo único hermoso que él había hecho bien. Xana didn't get the future she deserved. La hermana de Xana Kernodle expresó con dolor que su hermana ya no tendría el futuro que merecía. No estaría en momentos importantes como ser dama de honor en su boda, ni conocería a sus futuros sobrinos. Living is how I honor them. Speaking today is to help me find. A pesar de la oscuridad, dolor y tristeza que Kohberger ocasionó, él se negó a dar declaraciones diciendo que respetuosamente se negaba a comentar. Sin embargo, las familias y amigos de las víctimas se enfocaron en sanar las heridas y siempre mantener con vida la luz y memoria de Xana, Ethan, Maddie y Kaylee. Una audiencia realmente conmovedora. Se espera que esta sea la última vez que veamos la cara de Bryan Kohberger, ya que una vez más sabemos que pasará el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad. Muchas gracias, Gabriela. Y hablando de un caso similar, un hombre al este de Idaho pasará el resto de su vida en prisión. Fue sentenciado por asesinar a su esposa embarazada, a su hijo que estaba a punto de nacer y a su bebé de 10 meses. Ayer, un juez del condado de Teton le impulsó a Jeremy Best 3 cadenas perpetuas sin derecho a la libertad condicional. Antes de escuchar su sentencia, Best se disculpó con las familias de las víctimas.
Los asesinatos sucedieron en noviembre de 2023. Su esposa, Kaylee Jean Best, fue encontrada muerta y de inmediato se emitió una alerta Amber para localizar a su bebé, Zeke. Días después, la policía encontró a Jeremy Best cerca de Idaho Falls, pero lamentablemente el pequeño también había fallecido. Y pasando a otro caso, hoy podría darle otra sentencia a Lori Vallow Daybell, conocida como la madre del juicio final. En junio fue declarada culpable de conspirar para matar al exesposo de su sobrina, pero esta no es su única condena. Antes de este caso, Lori ya había sido enjuiciada aquí en Idaho por el asesinato de sus 2 hijos, y también en Arizona fue declarada culpable de planear de matar a su exesposo. Ahora está pidiendo un nuevo juicio, pero mientras eso se decida, hoy enfrenta una nueva sentencia. Y cambiando de tema, un hombre de 48 años está bajo arresto acusado de explotación sexual infantil. El martes, la unidad de delitos cibernéticos contra menores de Idaho detuvo a Theodore Prevost. Según los investigadores, Prevost está acusado de compartir y poseer imágenes digitales que representan a menores de edad. En total, enfrenta 4 cargos por distribución y 2 por posesión. Y uno se destaca que le presentan más cargos en los próximos días. Si usted tiene información sobre casos de este tipo, puede llamar a la policía local, a la unidad ICAC al 208-947-8700 o al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados al 1-800-843-5678. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hemos continuado con temperaturas más cálidas y también con tormentas por las tardes en ciertos lugares al sur del Valle de Tesoro, más cercano a los lugares así por la frontera de Idaho y de Nevada. Pero este sistema de mal tiempo que continúa trayéndonos lluvia y posibilidades de inestabilidad es lo que continúa viendo esto por el viernes en la tarde y también el sábado por la tarde. Pero viendo las próximas 2 semanas o las últimas 2 semanas que se diga, hemos visto las temperaturas cálidas, pero hemos también visto que no hemos tenido temperaturas a los 100 grados o más varias veces como lo tuvimos el año pasado, ya que la última vez que vimos temperaturas a más de 100 grados fue el 14 de este mes, que fue el lunes hace unas 2 semanas, porque el lunes de esta semana vimos las temperaturas que bajaron a los altos 70s y es lo que normalmente hemos visto por las mañanas con esas temperaturas, pero continuamos cálido para mañana y también continuamos con esas posibilidades de tormentas en la tarde este fin de semana. Y esto aquí estamos extendiendo nuestro modelo a futuro, viendo el sábado por la tarde alrededor como de las 6, de 9 a la noche, y es donde vamos a ver la posibilidad de un poco de lluvia. No va a caer bastante porque ese sistema es un poco más seco que de lo normal, y también vamos a ver la posibilidad de ciertas tormentas, pero no suceden en todos los lugares, sino que en ciertos lugares sí es posible que incrementen los vientos para el sábado en la tarde. Ya que pase ese sistema, vamos a ver que las temperaturas para el domingo se mantienen en los bajos 90s para este domingo, y vamos a continuar con esas temperaturas. Viendo el pronóstico extendido, 92 grados es donde terminamos para el domingo. Vemos ese sol regresar para el lunes y regresamos a temperaturas a 95 grados. Después llegamos a casi 100 grados para el martes y el miércoles, y vamos a continuar viendo un sistema que llega para el jueves y el viernes, que es posible que traiga un regreso a las tormentas y la lluvia, y nos mantenemos en ese sistema hacia el viernes de la semana que viene. Y un juez federal bloquea nuevamente una ley de Idaho que limitaba el acceso a tratamientos para el VIH a personas indocumentadas. La medida ya había sido suspendida por alrededor de 14 días, pero ahora con esta nueva orden judicial, el bloqueo se mantiene hasta que termine el proceso legal. Esto permite que todas las personas en Idaho, sin importar su estatus migratorio, puedan seguir accediendo al programa de tratamientos contra el VIH Ryan White. La demanda fue presentada por el ACLU de Idaho, el Centro Nacional de Derechos de Inmigración y abogados privados. En un pequeño estudio dentro del Centro Cultural Hispano, niños tímidos de la comunidad hispana están aprendiendo a perder la timidez. A través del hip hop y el breakdance están descubriendo la confianza, la creatividad y un sentido de comunidad. Nuestra reportera Leslie Macías nos trae más información. Leslie, ¿qué nos cuentas?
Héctor, el Centro Cultural Hispano está colaborando con una organización que ofrece clases de baile para involucrar a los niños del Valle del Tesoro a participar con actividades que fomentan la expresión, el movimiento y la comunidad. Fue divertido bailar con los niños y ver cómo se animan a aprender nuevos pasos y disfrutar juntos en estas clases. Veamos. En el corazón del Centro Cultural Hispano, una clase de baile está haciendo más que enseñarle a los niños a moverse. Les está ayudando a expresarse, ganar confianza y construir comunidad mientras se divierten juntos. Hacen cosas diferentes como pararse de manos y girar sobre su cabeza. Es simplemente divertido hacerlo con todos mis amigos. Mia es una de varios niños que participan en estas clases y desde el comienzo del programa se han visto más niños agregarse a cada clase. A los niños les encanta, hasta los que no les gustaba bailar antes, miro que ahora sí les gusta bailar, siguen viniendo cada semana. Gracias a estas clases, los niños introvertidos ahora se expresan con movimientos de baile, vueltas y hasta con gritos. Los niños se divertían tanto que hasta yo misma me metí a bailar con ellos. Aunque yo no puedo bailar, Jared López, fundador de Idaho Underground, nos comparte que eso no es lo más importante. Las cosas más importantes no es de aprender baile, de aprender cómo hacer box, de todas las clases que ofrecemos, ¿no? Lo importante es para ayudar a los estudiantes, los niños. Y por su misión de ayudar a los niños tímidos a salir de su cascarón, fue que decidió hacer su programa en el Centro Cultural Hispano. Él reconoció que este lugar está lleno de buenos modelos que los niños pueden seguir. Elia, por ejemplo, es una líder muy potente, muy genial, muy toda buena, ¿no? Entonces, escogí de hacer mis programas acá, en este edificio, con Elia, porque pues ella es un ejemplo. Tendrán clases cada martes de las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde. El último día que tendrán clases será el 1 de agosto. Pueden ver más información de las clases en nuestra página web ktvb.com/español. No se lo pierdan. Y hay muchos en el mundo de los fanáticos de los Broncos de Boise State que tal vez están preguntando esta temporada quién ocupará el lugar de Ashton Jeanty. Los Broncos cuentan con un plantel de 4 corredores viables de esta temporada, incluyendo la incorporación de Malik Sherrod, transferido de Fresno State. Uno de los corredores con más expectativa es el estudiante de primer año de camiseta roja, Zaire Gaines, quien tuvo un partido impresionante anotando 110 yardas en el primer partido de la temporada contra Georgia Southern. Gaines se lastimó y solo jugó 3 partidos la temporada pasada, pero el entrenador Spencer Danielson afirma que Gaines está listo para empezar con fuerza. No creo que haya tomado un día libre en todo el verano y creo que es algo que muchos saben. El 4 de julio le damos por lo menos una semana a todos los jugadores y él se quedó en Boise, entrenó en el gimnasio, tuvo un verano realmente bueno y estará listo para el primer entrenamiento y estoy muy emocionado por él. Gaines estuvo a punto de estar listo para el Fiesta Bowl la temporada pasada, pero no pudo jugar. El campamento de otoño comienza oficialmente este lunes y el primer partido de la temporada será el 28 de agosto, cuando los Broncos inicien su temporada como visitantes en la Universidad South Florida. Y ponga atención a esto, ya que comienza la Feria del Condado de Cañón en Caldwell, lo que significa que hay una variedad de juegos mecánicos, camiones de comida, conciertos, espectáculos en vivo y mucho más. Esta noche, el cantante de country Craig Morgan se presentará en el escenario principal. Las entradas están disponibles en línea o también les puede conseguir en la puerta y la feria estará abierta hasta este domingo. Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y síganos en nuestra página de Facebook, KTVB en Español.